Proverbios capítulo 30. Ya estamos en la última parte de este maravilloso, profundo y sapiencial libro. Estamos en el capítulo 30 y capítulo 31, que son como apéndices no escritos, por lo menos el capítulo 30, no escrito por Salomón, sino por un tal Agur, que no sabemos quién es, pero que Dios, el Espíritu Santo, lo usó para que quedara consignado en este maravilloso libro, este capítulo que contiene importantes instrucciones. Hoy vamos a continuar desde el versículo 10, viendo el oráculo de Agur. Y hoy vamos a estar viendo una profecía para nuestra generación, porque si ustedes se percatan, en el versículo 1, que ya lo estuvimos estudiando, dice: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel. Cuando dice profecía, y eso ya lo explicamos, lo que da a entender es que como esto forma parte de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la palabra profética más segura que hay, entonces se le llama profecía. Pero yo también estoy convencido que el contenido, especialmente a partir del verso 11, es una profecía en el sentido de que auguraba o anunciaba o presagiaba las características de una generación malvada. Y creo que él en parte toca este punto y le advierte a todas las personas las implicaciones que tiene andar en el camino de la sabiduría, o las implicaciones que tiene andar en la senda de la insensatez. Y él hace esto por medio de una serie de proverbios numéricos. Le llamamos así porque él aquí presenta 6 grupos de 4 declaraciones cada una, que también se le llaman cuaterniones, las cuales están relacionadas entre sí con el fin de que sea más fácil recordar la profecía o la instrucción que él nos da, y que esto redunde para el bien de nuestras vidas. Y quiero entonces que revisemos estos 6 proverbios numéricos, donde cada uno consta de 4 partes que tienen como fin entonces aclararnos las verdades que él quiere dar. Pero antes de entrar en estos cuaterniones, quiero que revisemos el versículo 10, el cual actúa como una transición entre lo que ya él dijo en los versos 1 al verso 9 y lo que luego sigue en el versículo 11. En el versículo 10 dice: no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Recordemos que en los versículos 1 al 9, Agur nos enseñó la importancia de tener presente en nuestras vidas las cosas celestiales, especialmente aquellas que se relacionan con la adoración y el servicio a Dios. Él dijo en el versículo 5: toda palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y luego en el verso 7: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de nuestro Dios. Allí él estaba preocupado por nuestra relación con Dios. Pero en el verso 10
Ya él se enfoca en las relaciones horizontales, en que no solamente vamos a preocuparnos por mantener una conciencia limpia ante Dios, sino una conciencia limpia en nuestras relaciones con los hombres, incluso con los más pobres y desvalidos de la sociedad. Y en el versículo 10 él dice, o más bien se enfoca en uno de los pecados más comunes que cometemos y que más daño le causan a los hombres, como es el de la difamación. La difamación, hablar mal de otros o de otro delante de otros. ¿Por qué? Porque cuando uno hace esto, cuando uno difama a otra persona, está dañando su reputación, la reputación de alguien que porta la imagen y semejanza de Dios. Y escuchen esto, luego que uno ha difamado a una persona, por mucho que uno intente corregir o resarcir el daño causado, una vez que las plumas suaves y ágiles de las palabras difamatorias han sido lanzadas desde lo alto de la colina del poder insensato de nuestra lengua, o en nuestro tiempo de los dedos ágiles para escribir mensajes irresponsables por Facebook, una vez que eso es llevado por el viento impetuoso de la morbosidad humana que ama los chismes y la murmuración, y llega al inmenso valle poblado de personas con avidez de escuchar toda clase de murmuraciones, los cuales cada uno se convierten en caja de resonancia de esas difamaciones. Una vez que se ha lanzado una difamación, será difícil recoger todas esas plumas que se lanzaron. Podrás recoger unas, pero no podrás cambiar el daño que ya has hecho. Por lo tanto, el proverbista dice, no acuses a ninguna persona apresuradamente delante de otros. Y él usa el ejemplo del siervo. Porque cuando alguien acusaba a un siervo, que casi siempre eran esclavos, delante de su amo, entonces le ponías una carga más pesada. La aflicción de la esclavitud se tornaba más pesada a causa de esa acusación delante del amo. Y para colmo, las consecuencias que eso traían eran consecuencias que incrementaban el pecado, y la persona que causó esta difamación entonces acarreaba la culpa de pecados insospechados. Recordemos que la difamación tiende a causar divisiones entre amigos, entre la familia, entre los hermanos. Y luego de este texto, que es como una transición, entonces el proverbista sí empieza con los proverbios numéricos o cuaterniones de 4 aspectos que se relacionan entre sí. Vamos a revisarlos brevemente. El primer cuaternión está entre el verso 11 y el verso 14. Allí vamos a encontrar 4 marcas de una generación malvada. Miren lo que dice versos 11 al 14. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas
y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Cuáles son las 4 características de esta generación malvada que Agur estaba viendo en su profecía? Dice, se caracterizan por no tienen respeto por la autoridad. En este caso él menciona a los padres. Tienen un alto concepto moral de sí mismos, a pesar de lo malos que son. Tercero, son orgullosos y engreídos. Y cuarto, pisotean a los débiles y se destruyen entre ellos mismos. ¿Algún parecido con la realidad? No es coincidencia. 4 características de una generación malvada. El apóstol Pablo dice que una característica de los hombres malvados de los últimos tiempos es que perderán el afecto natural. ¿Por qué razón? Porque lo natural es que los hijos amen, respeten y obedezcan a sus padres. Lo natural es que los hijos sean agradecidos con los padres, con aquellos que usó Dios para darles la vida, para criarlos, para cuidarlos. Pero las generaciones malvadas, las más malvadas que han existido en este mundo, iniciaron con esto, violando el primer mandamiento de la segunda tabla de la ley. Recuerdan que la primera tabla de la ley se relaciona con nuestra adoración a Dios, con las relaciones de la persona con Dios. Y la segunda tabla de la ley, entonces, son las relaciones entre los hombres. Y es interesante ver que el primer mandato de la segunda tabla de la ley, que está en Éxodo 20:12, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y de la obediencia de este primer mandato de la ley depende la obediencia del resto. De honrar a padre y a madre depende no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Cuando los hijos son ingratos contra sus padres, cuando son irreverentes con sus padres, cuando son irrespetuosos, cuando son desobedientes, entonces esa generación está iniciando el camino que los va a conducir a su propia destrucción a causa de su maldad. Cuando las autoridades, los jueces, las leyes impiden que los padres corrijan a sus hijos con la vara de la disciplina y antes animan a los hijos a que se levanten contra sus padres, defendiendo supuestamente el libre desarrollo de la personalidad, entonces esa generación está empezando a dar pasos firmes hacia su propia destrucción. Y por cierto, hacia la destrucción de toda clase de la obediencia a toda clase de autoridad. Es decir, esa generación se conduce hacia el caos, donde cada quien hace lo que quiera. Y el resultado de estos hijos desobedientes e irrespetuosos con los padres, dice en el verso 17, es que los cuervos de la cañada les sacarán sus ojos y los pichones del águila lo devorarán. Todo esto no es más que una forma poética de decir el final de estos hijos será desastroso. Sí. Pero una segunda característica de una generación malvada es que a pesar de lo malvada que es, tienen una gran capacidad de autoengañarse. Se creen los más buenos entre los buenos. Sí. Son los más viles, pero tienen un alto concepto de sí mismos.
¿Has conocido personas que tienen un alto concepto de su propia moralidad? Probablemente están intentando ocultar su profunda maldad. Es una generación especializada en esbozar razones para justificar sus actos malos y presentar sus actos malos como si fueran la bondad más grande. Tratan de presentarse como limpios delante del resto, muy puros. Una generación muy culta y educada, con una moralidad muy alta, personas muy honestas y rectas, cuando ni siquiera intentan hacer un cambio en su conducta. Son expertos en el arte de la verborrea, pero débiles en la responsabilidad de la obediencia. Expertos en dar razones. Y ellos creen que así como engañan al resto de los hombres, podrán engañar al juez de toda la tierra, pero no. Al menos que reconozcan su maldad, un día el juez de toda la tierra, en el juicio final, les quitará ese vestido de apariencia y mostrará ante el resto lo que en realidad son, y el juez de toda la tierra los declarará eternamente condenados. Pero una tercera característica de una generación malvada es que son extremadamente orgullosos. Sí, publican su pecado sin ningún recato, sin ninguna vergüenza, y se enorgullecen de sus propias maldades y alardean delante de los hombres de sus grandes capacidades para hacer lo que bien les parezca. Esa es una generación muy mala. No temen a Dios, no respetan a sus padres, se creen las personas más correctas del mundo, se enorgullecen de aquello que les debe causar vergüenza, y adicionalmente, como si esto ya no fuera mucho, hay una cuarta característica que nos dice aquí el sabio Agur. Y es que estos hombres, esta generación, es amante del poder. Le gusta el poder. Son materialistas, amantes del dinero, de las cosas materiales. Son egocéntricos, egoístas, ególatras. Lo único que les importa son ellos mismos. Por lo tanto, Agur dice que ellos se vuelven lobos rapaces para con el resto, especialmente para con los débiles. No les importa pisotear a quien sea con el fin de que ellos obtengan lo que desean. Por esa razón, en el segundo proverbio numérico, Agur advierte sobre 4 cosas que solo desean satisfacerse a sí mismos y que no les importa si le hacen daño al resto. Así que vamos a ver el segundo cuaternión. Ejemplos de la naturaleza insaciable de la codicia. Versos 15 al 16. Miren lo que dice. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Aunque Agur no extrae ninguna enseñanza moral en estos pasajes, es obvio que el objetivo que él tiene es insistir, es instruir a las personas usando los elementos de la naturaleza y de la creación de Dios para que el hombre aprenda a ser sabio, mortificando la codicia. Porque fue lo que él dijo antes. Porque por naturaleza, hermanos y amigos,
nosotros deseamos muchas cosas para nuestro bien, muchas cosas para nuestro placer, lo cual nos lleva a hacer daño a otros. Nos consideramos el centro del mundo y nos convertimos en lobos rapaces para el resto de los hombres. Por lo tanto, Agur dice, miren el libro de la naturaleza. Miren el libro de las cosas que creó Dios y aprendan grandes lecciones de ella y aprendan que la codicia es algo muy malo porque tú solamente quieres beneficiarte a ti mismo haciéndole daño a los otros. Así que él dice, mira la sanguijuela, mírala. Ella fue creada para chupar la sangre de sus pobres víctimas y no se harta nunca. Hay veces que se revienta porque ella lo único que quiere es extraer la sangre de la víctima y ella siempre pide más y más sangre y ella tiene 2 huecos por medio de los cuales ella siempre está chupando sangre y diciendo dame más hasta que explotan. Bueno, lo mismo pasa con la codicia. La codicia se caracteriza porque solo quiere recibir y nunca quiere dar. Siempre dice dame y siempre se queja porque no tiene lo suficiente y no tiene lo que el resto tiene y quiere más. Y esto es lo contrario al principio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, porque es más bienaventurado dar que recibir. Esto dice Hechos 20:35. Y Agur nos invita a meditar en el Seol. Nunca hemos ido allá, pero sabemos por la Biblia que el Seol es el lugar donde van los muertos. Bueno, el Seol nunca se llena. Nunca se llena. Desde la creación, millones y millones de personas han muerto, han partido al Seol y nunca hemos escuchado que del Seol se diga, está negando a los muertos, ya no quiere más. No, es siempre está listo para recibir cuantas almas vayan a ese sitio. Nunca tiene sobrecupo. Igualmente pasa con el codicioso. El codicioso puede obtener todas las riquezas de este mundo y nunca estará satisfecho. Eso pasa con el codicioso. ¿Por qué razón? Porque el codicioso tiene un vacío existencial. Y este vacío existencial intenta llenarlo con los bienes y los placeres de este mundo. Pero resulta que el vacío existencial no se llena con ninguna cosa material. Lo único que lo puede llenar es Jesucristo, el cual nos reconcilia con Dios. Ese vacío existencial es porque no hemos encontrado la realización plena de nuestra existencia, la cual fue creada para vivir para la gloria de Dios. Y de la única forma que vivimos para la gloria de Dios es poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y nunca van a estar satisfechos. Agur menciona algo más, la matriz estéril. Y en esto hay que ser sensibles, porque hay hermanas y mujeres estériles, y no es porque ellas quieran eso, sino porque Dios lo determinó así. Pero la ilustración que él quiere dar es, la matriz fue creada para ser la receptora de la semilla masculina y entonces empezar el milagro de la creación de una nueva vida, de un nuevo ser humano. Pero algunas matrices, por la voluntad de Dios, no tienen la capacidad de producir esta vida. Y por mucho que se esfuercen en ello, no lo alcanzan. Pero creo que la ilustración tiene como fin darnos a entender que el codicioso,
es como una matriz estéril. Recibe y recibe las riquezas y los bienes que Dios nos da para que seamos productivos para el reino de Cristo y para el socorro de los más necesitados y el sostenimiento de la familia. Y el codicioso puede recibir todos los bienes de este mundo y siempre dice: es que no tengo lo suficiente para dar. Es que no puedo dar porque no puedo ayudar a nadie porque no tengo lo suficiente. Es una persona estéril. Y luego Agur habla de la tierra que nunca se sacia de aguas. La tierra, cuando llueve mucho y seguido e intenso, ella se encharca. ¿Cómo estamos pasando en este instante por ese tiempo de muchas lluvias? Y las montañas se nos llenan de aguas. Pero una vez pasan 5 días o 7 días que no llueve, la tierra una vez más está lista para recibir más aguas. Y ella nunca se satisface de recibir aguas, y la tierra lleva miles de años recibiendo aguas y nunca jamás dice: ya que no llueva más, ya no soporto, estoy inundada. Bueno, lo mismo pasa con la codicia. Es posible que cuando un codicioso reciba una fuerte suma de dinero o de bienes o de cosas, diga a su alma: alma mía, duerme tranquila porque ya tienes lo suficiente. Pero a los pocos días volverá a experimentar el deseo de tener más y más riquezas. Y así el Señor le diga: tonto, esta noche vienen por tu alma, y esas riquezas que has acumulado, ¿para quién será? El Seol te está esperando y nada trajiste a ese mundo y nada regresarás. A él no le importa eso, no se satisface nunca. Y algo más es el fuego. Dice aquí: el fuego que jamás dice basta. Recuerden, cuando usted prende el fuego no se apaga al menos que usted le eche agua o que le quite el elemento carburante, el combustible. Pero mientras él tenga algo que quemar, no cesa hasta que lo queme todo. Lo mismo pasa con el codicioso. No le importa destruir a quien se encuentre en su camino, si destruyéndolo él puede obtener más para sus propios deseos. Terrible, ¿verdad? Pero el proverbista también nos da otro cuaternión y nos presenta 4 acciones sin rastro para enfatizar algo relacionado con el pecado de la inmoralidad. Versos 18 al 20. Miren lo que dice: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. El actuar de los que caen en pecado, ya sea de fornicación o en pecado de adulterio, es tal, o sea, la precaución que toman es tal, que si no fuera por los resultados que produce, como por ejemplo un embarazo, nadie se enteraría de ello. Y ellos continuarían en su vida normal como si no hubiesen hecho una gran maldad al violar la santa ley de nuestro Dios. En realidad se requiere de un verdadero arrepentimiento para que alguien confiese su pecado de inmoralidad si nadie se ha dado cuenta. Porque casi nunca dejan rastro, casi nunca dejan huella. Y el proverbista dice que así como los barcos no dejan un rastro en medio de las olas del mar, que así como la culebra cuando anda sobre las rocas no deja ningún rastro,
Y así como el águila cuando vuela tú no puedes ver un rastro de por dónde pasó ella, de esa manera el hombre con la doncella cuando caen en fornicación y la mujer casada cuando cae en adulterio, procuran ocultar todo rastro de su pecado. Pero Dios, que todo lo ve, el juez de toda la tierra, sacará a luz su pecado en algún momento. Y si no hay arrepentimiento, serán castigados eternamente en el juicio final. Que esto sea una advertencia muy seria para cuando estamos siendo tentados a caer en la inmoralidad. Y luego, el proverbista nos menciona 4 cosas grandes que son pequeñas y luego 4 cosas pequeñas que son grandes. Vamos a empezar con las 4 cosas aparentemente grandes, pero que son pequeñas. Versos 21 al 23. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora, y entonces ella se convierte en una nueva señora. Estos pasajes, este cuaternión, lo que nos muestra es que no todas las personas tienen la capacidad para sobrellevar ciertas responsabilidades y privilegios. Recuerdan que ya Él dijo: no me hagas rico y no me hagas pobre, porque siendo rico me rebele contra ti. Diga: no te necesito, o siendo pobre entonces hurte. Bueno, hay personas, muchas personas en este mundo, que Dios no las creó con la capacidad para sobrellevar ciertos privilegios o responsabilidades. ¿Por qué razón? Porque el orgullo de su corazón es tal que si no fuera por la condición de pobreza o servidumbre, como se menciona aquí, o de necesidad de pan, si no fuera por esa situación desventajosa en la que están, fueran las personas más detestables, orgullosas y difíciles de soportar en este mundo. Recuerdan a Amán. Amán fue exaltado por el rey Asuero. Bueno, él no estaba listo para eso. Y después quiso que todo el mundo se arrodillara delante de él como si fuera un dios, y se enojó muchísimo cuando Mardoqueo no se arrodillaba delante de él. Recuerdan a Agar, la esclava. Cuando ella se ve que está embarazada del amo, ¿qué hizo? Menospreció a su señora, que era Sara. La ridiculizaba. Recuerdan a Diótrefes, un miembro de la iglesia. Lo pusieron en un alto cargo y se llenó de orgullo a tal punto que rechazaba a los verdaderos apóstoles de Cristo. Lo que el proverbista nos muestra aquí cuando dice que por 3 cosas se alborota la tierra y aún la cuarta no la soportan, es que esta es gente detestable. Es gente que estaba en una condición humilde y allí se mantenían en humildad. Pero cuando cambió su situación, no lo soporta nadie. El siervo cuando reina, lo que pasó con Amán. El necio cuando se sacia de pan, cuando tiene un banquete, se cree Dios. La mujer odiada cuando se casa, y la sierva o la esclava cuando llega a ser señora. Así que estos textos nos lleven a orar a nuestro Rey, para que Él nos conceda corazones humildes. Sí, miren, solo la humildad puede soportar el terrible peso de grandes responsabilidades y privilegios. Sí, hay personas que piensan: bueno, ¿por qué yo no tengo tanta plata como qué sé yo? Bueno, tal vez no lo soportarías.
no lo soportarías. No olvides, hermanos, por ejemplo, una hermana tal vez no muy agraciada físicamente según los estándares que el mundo tiene de belleza, se casa con un joven apuesto que cumple con los estándares que el mundo tiene por los cuales dicen, wow, qué hombre tan guapo. Bueno, mira, no te vayas a enorgullecer de esas cosas, porque esas cosas pasan. Y lo que queda es lo que la persona es. No te jactes ni andes pavoneándote, mostrando al guapo hombre que te dio Dios. No, lo externo, eso con el tiempo va desgastándose. Lo que queda es lo interno, lo que la persona es. ¿Recibiste una herencia inesperada? ¿Te salió algún tío que no conocías y que era rico y murió y no tenía hijos y de pronto ya eres rico? ¿O te dieron un empleo en una empresa que no lo esperabas y tienes un sueldo muy alto y ahora puedes comprarte un apartamento en el poblado? Esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Recuerda, nada hemos traído a este mundo y nada nos hemos de llevar. Y no se te olvide que tú también padeciste hambre y fuiste empleado de otros. Por lo tanto, trata bien a los empleados que te dé Dios. Llegaste a la iglesia siendo un desconocido y en cierto tiempo ya eres un servidor, luego eres un diácono, luego eres un pastor. No se te olvide que solo por la gracia de Dios que podemos tener el privilegio de servir en la iglesia. Por lo tanto, sirve con humildad. Estas son muchas lecciones que se pueden extraer de este cuaternión. Luego, hay 4 cosas pequeñas que sí son grandes. Miren, verso 24 al 28. Verso 24 al 28 dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Miren, los seres humanos nos jactamos de nuestra racionalidad, de nuestra grandeza. Pero Agur dice, oigan, seamos más humildes y más sabios. Miremos el libro de la creación. Y no solo aquellas grandes cosas, miremos las cosas más minúsculas que la creación tiene, que Dios hizo, y si las miras con más detalle, vas a aprender grandes lecciones de sabiduría. Y entonces Él nos dice, mira a las hormigas y las langostas. ¿Qué podemos aprender de las hormigas y las langostas? Nos enseñan que el trabajo unido es mejor que la fuerza bruta. Sí, las hormigas no tienen fuerza. Usted con el pie puede matar cientos de ellas a la misma vez, pero ellas son efectivas en el trabajo que hacen y hacen cosas muy grandes porque trabajan juntas. Igualmente las langostas. Dios no les dio racionalidad. No tienen un rey que les diga para dónde tienen que ir, pero ellas se organizan en cuadrillas y arrasan con cultivos y hacen cosas que incluso afectan gravemente a los hombres. Ellas nos enseñan que el trabajo unido es más efectivo. ¿Qué podemos aprender de las hormigas? Que el sabio aprovecha los buenos tiempos para ahorrar para el futuro. Porque es lo que dice aquí, que ellas en el verano se la pasan todo el tiempo trabajando y almacenando comida para cuando llega el invierno, especialmente en el hemisferio norte.
cuando viene la nieve, cuando viene el frío. Ellas no padecen necesidad porque fueron inteligentes. Es decir, jóvenes, desperdiciar la fuerza de la juventud en fiestas, en diversiones, en pasatiempos, es actuar como un insensato, porque tú no estás previendo que vendrá el invierno. ¿Cuál es el invierno? Bueno, cuando el cabello ya se torna blanco como la nieve, cuando las fuerzas decaen, cuando ya no podremos trabajar. ¿Qué ahorraste para cuando llegara ese tiempo? El proverbista dice: mira a los conejos. Literalmente, mira a los damanes, que son animales aún más pequeños que los conejos, que a pesar de que ellos no se ven fuertes, son inteligentes y construyen sus casas en las rocas para que cuando venga la lluvia o los vientos no se caiga. Mientras que el insensato entonces construye su vida sobre las frivolidades de este mundo de pecado, donde ellos construyen su vida sobre cosas que no duran, sobre los placeres de este mundo, sobre los estándares de este mundo, y entonces cuando vienen los avatares, las aflicciones de este mundo, esa casa se derrumba. No son sabios, porque el sabio construye su casa sobre la roca. ¿Y la roca es quién? Es Cristo Jesús, sobre el Evangelio. Confían en Cristo para su salvación. Y luego dice: mira a la araña, o probablemente dicen los traductores, a la lagartija. Y cuando tú las miras, aprendes una gran lección de la perseverancia, de no tenerle miedo a los hombres, ya sea porque sean pobres o porque sean ricos. Y por muy insignificante que la araña sea, que usted la coge con la mano o con la escoba, ¿no? Cuando usted hace anda. Bueno, esa araña que usted la coge con la mano o con la escoba en su casa, también usted la puede ver en los palacios reales. Y no le tienen miedo ni a los reyes ni a nada. No le temen a la adversidad. Son persistentes. Usted la coge con la escoba y la quitó, y a los pocos días, oh sorpresa, otra araña más. Son persistentes. Aprendamos estas lecciones de las cosas más pequeñas y vamos a ser grandes en el reino de los cielos. Y luego el proverbista nos menciona 4 cosas majestuosas en su andar, con el fin de instruirnos especialmente a los hombres en la dignidad de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Versos 29 al 31 dicen: 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, probablemente se refiera al caballo o al gallo. Asimismo, el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Creo que se puede extraer una enseñanza fundamental relacionada con la dignidad que tenemos cuando somos responsables de otros, cuando somos responsables sobre otros, y que mantengamos esa dignidad, ojo, no orgullo, dignidad que nos lleva a laborar en esa responsabilidad con todo nuestro ser. Pensemos en el león. El león es un animal que incluso Dios lo usa muchas veces en la Biblia como símbolo de coraje. Él no le tiene miedo a nada. Y puede venir el animal que sea y él se cree el rey de la selva. Que el resto me tenga miedo, pero yo no le tengo miedo al resto. Y esto es símbolo de majestad. El león es símbolo de
poder irresistible. Y por cierto, Dios usa al león como un símbolo de lo que Él es. Cuando Dios protege a su pueblo, Él es como un león que ruge para que el resto tema. Cristo mismo usó al león para uno de sus títulos cuando se le llama el león de la tribu de Judá. Igualmente, los padres, los reyes, los pastores, los gobernantes, hemos recibido el honor y el privilegio de proteger y guiar a otros. Por lo tanto, creo que una de las lecciones que podemos aprender del león es: acudamos todos los días a Dios para que nos llene de fuerza y coraje para resistir al mal que quiere atentar contra los nuestros. Un padre debe verse como un león, no como un cachorrito. Un león. Un pastor como un león para proteger a la iglesia de los ataques de las falsas doctrinas. Luego habla del ceñido de lomos. Probablemente el ceñido de lomos se refiere al caballo o al gallo. Aquí no se describe qué es. Recordemos, en la Biblia incluso se nos muestra que el caballo es símbolo de alteza. Es símbolo de firmeza, es símbolo de elegancia y a la misma vez de coraje intrépido en medio de la guerra. Que el caballo le gusta cuando escucha las trompetas y tambores que anuncian la guerra y él va veloz a enfrentarse contra el enemigo. Dice: el macho cabrío es el cabro, el jefe de la manada, y él camina siempre al frente, erguido, alto, con su barba larga, dando seguridad al rebaño que le sigue. Y el rey cuando va delante de su ejército, él no va temblando. Él no les dice: bueno, soldados, vamos a luchar y a dar lo mejor de nosotros, es probable que ganemos, es probable. No. El rey anima a todo su ejército para que vayan a la batalla. Si en nuestras responsabilidades somos débiles, somos tambaleantes, andamos cabizbajos, si en nuestras responsabilidades como hombres andamos en depresión, los que están bajo nuestra responsabilidad se sentirán confundidos, débiles, a merced del enemigo. Y por último, el proverbista hace un llamado a dominar el orgullo y la ira. Miren, verso 32 y 33. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Aquí el último consejo que Agur nos da es este: domina tus pasiones malvadas. Ya hemos aprendido grandes lecciones de cosas pequeñas en esta tierra. Domina tus pasiones y en especial domina la ira, domina el orgullo, porque si no lo haces, ellas te dominarán y sufrirás grandes pérdidas. Mire, el orgullo: si neciamente has procurado enaltecerte, pon dedo sobre tu boca. La boca es la que primeramente expresa lo que nosotros sentimos y deseamos. Cuando te veas tentado a hablar de lo bien que cocinas, de lo bien que haces esto, de lo bien que predicas, de todos los conocimientos y títulos que tienes, cierra tu boca. Es más sabio, porque el fin no será bueno. Y luego dice: si estás al lado del iracundo, actúa sabiamente. Si lo provocas, es como cuando te suenas muy fuerte la nariz y te sale sangre. El resultado no va a ser bueno. Cuando estás al lado del iracundo,
No lo provoques porque no te va a ir bien. Y si tú eres el iracundo, entonces mortifica la ira. Y si tú ves que alguien está provocándote, entonces huye, escapa, para que no sueltes todo ese pecado. Qué lecciones tan importantes la que nos da Agur. Dios quiera que leemos y meditemos más en este texto. Ya les he estado mostrando un poco a Cristo en estas instrucciones, y creo que ya hemos visto varias aplicaciones. Solo queda decir esto: hermanos, estamos en medio de una generación malvada. ¿Se han dado cuenta? ¿Vieron las 4 características de la generación malvada en el tiempo de Agur? Bueno, estamos en una generación malvada. Niños en las escuelas, en la televisión, en Netflix, por Facebook y por todas partes están llevándote a despreciar a tus padres. Están conduciéndote a rechazar la autoridad de tus padres. Niño, no hagas caso a eso. Imita a Cristo Jesús, quien a pesar de que era Dios, la Biblia dice que en su condición humana obedecía a sus padres, y entonces Dios le dio el crecer en gracia y en estatura delante de Dios y de los hombres. Hermano, hermana, cuando te veas tentado al pecado de la inmoralidad y a quitar todas las huellas y los rastros, por mucho que lo hagas, Dios lo está viendo. No se te olvide esto. Dios lo está viendo. Y lo más importante es Él. Yo puedo engañar al resto de los hombres, a Él no. Y Dios siempre da el pago. Dios siempre da el pago. Conejos que están aquí hoy, ¿estamos construyendo nuestra casa en la roca que es Cristo? Dios quiera que sí. Amigo que me escuchas, ¿es más inteligente el conejo que tú? Espero que no. Amigo, la roca es Cristo. Ven a Él, descansa en Él, dale tu vida, confiesa tus pecados delante de Él y aprende lo que Él nos enseña en la Biblia. Si haces esto, cuando venga el turbión, cuando venga la tempestad sobre tu vida, la enfermedad y tantas cosas, o cuando vengan las riquezas que agobian con su peso, podrás resistirlo, porque tu casa estará construida sobre la roca. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta tu palabra, bendita palabra que nos instruye en todos los aspectos de la vida y que hoy ha abierto delante de nuestros ojos el libro de la creación. Oh Señor, permítenos crecer en sabiduría, recordando estas verdades. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.